Sí, probando. ¿Cuándo quieres? Ya. ¿Sábado qué es? Ya va, espérate. Unas reglas primero. Si yo me equivoco. Por cierto, me olvidaba decirle que desde este fin de semana va a salir a las 6:30 el programa. De la mañana. Sí, por orden del el economista Otto. Ya. Sí. Perfecto. Porque cambiaron todos los... Ahí está. Perfecto. A las 6:30. Los sábados. De 6:30 a 7:30. Ya. Nadie escucha esa hora. Ajá, ya va. Y si yo me equivoco o me enredo o algo, ¿qué hago? Ahorita yo me intervengo y te ayudo. Ok. Sí, tranquila. Listo. ¿Ya? Muy buenos días, amables radioescuchas. Están nuevamente con su programa Foco de Ideas en conjunto con Garza Roja Cultural. Estamos el día de hoy, sábado 17, 6:30 de la mañana, empezando el día de una manera bastante amena y bastante agradable. Hoy tengo la grata sorpresa y diría estoy muy contento de tener una invitada muy especial. Como ustedes saben, Foco de Ideas siempre se ha tratado de enfocar o siempre ha tratado de tomar en cuenta y consideración aquellas voces o aquellas personas que siempre han tenido en mente el poder aportar a la sociedad, el poder descubrir cosas o aspectos positivos donde se pueda generar un cambio real. Y dentro de esta pequeña introducción quisiera darle la bienvenida a la ingeniera industrial y estudiante de medicina de la Universidad Central de Venezuela y una persona que quiero muchísimo, María Alejandra Tamayo. ¿Cómo estás, María Alejandra? Buenos días. Más conocida como la chamita. Bueno, primero, buenos días a todos. Súper emocionada de estar aquí y de tener esta oportunidad de un proyecto que he visto nacer desde el principio y al cual le tengo mucho cariño. Y bueno, gracias por la invitación. Sí, María Alejandra, para los que nos están escuchando ahora, ella es venezolana, creció y vive actualmente en la ciudad de Caracas, donde está desarrollando un proyecto que se llama Alimenta la Solidaridad, del cual nosotros hablaremos dentro de un momento. Esas personas que ya no hay, o diría que si existen son muy pocos, ya que mucha gente cuando escucha hablar de Venezuela, cuando escucha hablar de Caracas, lo primero que se les viene a la cabeza es éxodo masivo, es diáspora. Y aquí nos encontramos con la antítesis de todo esto, una persona que ha sabido desafiar, ya ha podido poner sobre la mesa y ha hecho prevalecer el orgullo, el querer su país, el no bajar la cabeza y ser bastante resiliente. Y creo que son ese tipo de personas que se necesitan hoy en día para poder superar este tipo de problemas y crisis que está atravesando. Pero para comenzar, Venezuela. Mucha gente habla de Venezuela, mucha gente habla de este régimen corrupto, narcotraficante, entre otros adjetivos que se le podría poner. Y la gente cuando habla de Chávez o habla de Maduro, piensa que llegó de repente, llegó de la nada y que todo ha estado bastante bien hace algún tiempo. Pero lo que muchas personas suelen olvidar, porque a veces la memoria es muy frágil, es, María Alejandra, ¿cómo llegamos a esto? ¿O cómo Chávez llega al poder? ¿Realmente Venezuela anteriormente era bastante potente? ¿Realmente había esa capacidad de inclusión? O cuéntanos un poco qué era lo que sucedía. Bueno, Venezuela, primero por su ubicación estratégica y por las reservas que tiene de petróleo, siempre ha sido un país, digamos que muy importante para la región y muy rico. Antes, o sea, hace 30 años, 40 años, Venezuela se consideraba una potencia en desarrollo, por esto mismo que les vengo comentando. Pero yo creo que la manera en que los diferentes gobernantes llevaron el país fue lo que desembocó en que Chávez llegara al poder. Hugo Chávez llega al poder en el año 2000. Él no apareció de la nada. Previo a eso, él era comandante, o bueno, no sé exactamente si comandante, pero tenía un cargo en las Fuerzas Armadas. Él dio un golpe de Estado en 1992, razón por la cual estuvo preso. Yeah. A él le dan un indulto político y eso es lo que hace que él se pueda lanzar como candidato a presidente. Y si les interesa pues un poquito de historia, ustedes pueden ver las entrevistas de Hugo Chávez en su candidatura a presidencia
era una persona completamente diferente a lo que se transformó. Él decía que no quería las expropiaciones, que... ¿Por qué es lo que impulsa a Hugo Chávez o cómo llega al poder? ¿Qué era lo que sucedía, la coyuntura social en ese entonces? Bueno, yo creo que lo que hace que él tenga este apoyo masivo del pueblo venezolano fue producto de años previos donde hubo una gran marginación de las clases populares en Venezuela. O sea, básicamente los ricos estaban de un lado y los pobres estaban del otro, por muy crudo que suene, pero yo creo que esa fue la realidad. Estaban marginados, nadie les prestaba atención, a nadie les importaba y pues eran la mayoría. Ojo, yo no quiero sonar para nada discriminativa ni mucho menos. Yo creo que todas las personas son valiosas y bueno, más adelante cuando trabajemos el tema de alimentos de solidaridad y Caracas Mi Convive, pues se darán cuenta del trabajo que hacemos en las comunidades. Pero yo creo que eso fue lo que pasó. O sea, sí. Ya entrando más en detalle, porque allá es donde queremos ir a tocar el proyecto, pero siempre es bueno empezar a contar las cosas con sus respectivos antecedentes para que se vaya entendiendo poco a poco lo que sucedía. Entonces, bueno, llega Chávez, tiene el boom petrolero, la situación de Venezuela iba bastante bien porque gozaba, más allá de la popularidad, de un respaldo económico que le permitía sostener las famosas misiones que existían. Bueno, o sea, eso de que Venezuela iba bastante bien, discrepo totalmente con eso. O sea, mientras Chávez estuvo en el gobierno, el barril de petróleo estaba a $100 el barril. O sea, eso era una millonada. Correcto. O sea, para los niveles de petróleo que vende Venezuela, nosotros deberíamos ser, o sea... No existiría. No, o sea, demasiado ricos, pues. El problema es que, claro, como un barril de petróleo a $100, se robaron la mayor cantidad de plata, igualito sobraba, para hacer estas misiones que realmente son completamente pitches y... ¿Y qué consistían las misiones? Poco satisfactorias. Bueno, hicieron misiones de todo, misiones de vivienda, misiones de salud, ¿Por qué era una misión en sí? Una misión era como un proyecto puntual, dependiendo del ámbito, como te dije, bien de vivienda, de salud, de educación, que trataba como que de solventar un problema social. Entonces, por ejemplo, la misión vivienda lo que se encargaba era hacer era hacer viviendas para personas que no tenían. Pero ¿cuál era el detalle? Ok, hacían edificios y decían, toma, aquí está tu vivienda, pero a ninguna de esas personas se le entregó título de propiedad. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando venían las elecciones, el gobierno decía, yo te asigné una casa de misión vivienda. Bueno, ok, pero si tú no votas por mí, te la quito, porque tú no tienes título de propiedad. Claro, eso es que sabemos todo el mundo, que en sí el chavismo dominaba todos los poderes fácticos institucionales que entonces, hasta el momento se mantienen. Entonces, básicamente para mí, realmente lo que era la misión era como una herramienta de totalitaria, sí. Se hicieron misiones de salud en la que están los médicos integrales, son médicos que se gradúan en 3 años. Cualquier persona que sabe un poquito de la carrera de medicina, o sea que es una carrera sumamente larga y de mucha responsabilidad. O sea, los médicos tienen las vidas de sus pacientes en sus manos. Y estos médicos integrales, te lo digo porque, bueno, yo ahorita estoy haciendo rotaciones en el hospital universitario de la Universidad Central de Venezuela y nos llegan pacientes con recibos hechos de médicos integrales y dicen cualquier tipo de barbaridad. O sea, dicen que sí, que tómate un guarapo para una neumonía. O sea, una neumonía se trata con antibióticos. Claro, y ya ahorita sí que ya estamos en contexto, diría yo, para que la gente entienda. Pasamos a la fase 2, llega Maduro, los precios de petróleo caen, Venezuela empieza, ya entró desde la época de Chávez en una crisis humanitaria, de alimentación, política, un sinnúmero de crisis que se fueron sumando poco a poco. Pero aquí es donde queremos remarcar, y por eso hemos venido al programa, hablar de la crisis alimentaria en sí. ¿Qué fue lo que pasó o de dónde nace este proyecto de Alimenta la Solidaridad? Bueno, a ver, para poner un poquito en contexto, Venezuela actualmente sufre una crisis alimentaria sumamente grave. No hay alimentos y bueno, tú lo has visto de primera mano las tantas veces que has ido a Caracas. Además de que no hay alimentos, los pocos alimentos que hay son excesivamente caros. Para poner un número y que tengan idea, el sueldo mínimo ahorita en Venezuela es de 1.800 bolívares soberanos, que por cierto es el
el segundo cambio de moneda ya que hace porque la evaluación está grande. Primero vino el bolívar fuerte, le quitaron 3 ceros a la moneda, ahorita vino el bolívar solidario, le quitaron 5 ceros a la moneda. O sea, nosotros somos un país con una hiperinflación que ya se sale de las manos. Tanto así que tuvieron que hacer el recambio monetario porque ya los bancos no podían manejar la cantidad de cifras de su sistema. Entonces, bueno, volviendo un poquito al tema, el salario mínimo está en 1.800 bolívares soberanos, que al cambio actual, claro, del dólar negro, que es el dólar del mercado paralelo, que es el que se maneja, eso es aproximadamente $6.50. Es el salario básico de un trabajador. Ese es el salario básico de un trabajador. Entonces, bueno, yo creo que esto hace referencia también un poco a lo que vivió Ecuador en su momento, donde nosotros tenemos una economía que se basa en el bolívar, pero todo está dolarizado. Todo es al cambio. Entonces, ¿a dónde llegas tú con $6.50? Claro, entonces María Alejandra, ahí viene el problema, la falta de acceso, o bueno, aparte de que tenemos un aparato productivo, bueno, ustedes tienen paralizado, destruido. Entonces, no hay suficiente producción de comida y la poca comida que hay está a un precio realmente inalcanzable para una persona pues, que gana sueldo mínimo. Entonces, y ahí nace Alimenta la Solidaridad. Correcto. Para definir un poquito qué es Alimenta la Solidaridad, bueno, es una organización social que lo que busca es desarrollar soluciones sostenibles a los problemas alimenticios que se presentan en las familias venezolanas. Entonces, ¿cuáles son estos problemas alimenticios? Porque ya les hablé del sueldo mínimo, de que no hay comida y todo eso, pero para poner ya un poquito más concretas las cifras, O sea, ¿qué tan crítica es la situación? Porque eso es lo que mucha gente se preguntará y lo ve en los medios, lo ve en entrevistas, pero no ha sido capaz de... Claro. De ponerle números a la cosa. Correcto. Entonces, bueno, según cifras de la encuesta de condiciones de vida 2017, que en el quintil más pobre en Venezuela, 3 de cada niños dejan de ir a la escuela por alimentación. ¿Y qué pasa? Que claramente esto no les permite asistir o tener la asistencia regular. No tener un desarrollo adecuado en clases. Porque... Correcto. Según la encuestadora More Consulting, 58% de los padres venezolanos dejan de comer para que sus hijos puedan hacerlo. O sea, un padre de familia no puede proporcionar comida para toda su familia. Y yendo un poquito más allá, 9.6 millones de venezolanos comen 2 o menos veces al día. No es increíble que en el siglo XXI siga pasando esto. Cuando una alimentación balanceada es por lo menos 3 comidas al día con todos los grupos de nutrientes, carbohidratos, proteínas y grasas, además de minerales y vitaminas, ¿no? La pobreza por ingresos aumentó casi 9 puntos entre el 2015 y el 2016, de 81 a 81.8% de los hogares. Y 6 de cada 10 padres deja de comer para que sus hijos puedan hacerlo. Y 4 de cada 10 niños deja de ir al colegio, que era lo que les venía diciendo, ya para hacer una relación más puntual. Y hemos visto casos donde los niños se desmayan en los colegios porque van sin desayunar. ¿Y ustedes vieron este caso? Se sentaron y dijeron, tenemos que hacer algo al respecto. Bueno, todo esto empieza un poquito más allá, con un amigo mío que es una persona que admiro muchísimo, que se llama Roberto Patiño. Roberto, bueno, es venezolano obviamente, él se graduó de Ingeniería Industrial, hizo su posgrado en Políticas Públicas en Harvard y él se regresó a Venezuela para trabajar por Venezuela. O sea, es verdad que está el éxodo, es verdad que muchas personas han migrado, pero también es verdad que hay muchísimas personas muy preparadas que siguen en Venezuela y que apuestan por el país y que están haciendo cosas para cambiar la realidad. Entonces Roberto empieza una organización que se llama Caracas Mi Convive. Caracas Mi Convive lo que busca es reducir los índices de violencia. Trabajamos puntualmente en el municipio de Libertador. Que parece una puntualización, Alejandra, ahorita Venezuela como país, creo que es el segundo país, si no me equivoco, el primero con las tasas de mortalidad por crímenes a mano armada y asesinatos más altas del mundo. Sí, por muertes violentas. Y Caracas está entre las, creo que si no es la primera ciudad más peligrosa del mundo, bueno, será la segunda. Entonces, básicamente lo que buscaba Caracas Mi Convive era atender a esta problemática social. O sea, la violencia se trata como una epidemia, pero lo que demostró, que esto me parece interesante, sale un poquito del tema, pero bueno, es que los puntos o los focos del crimen no es generalizado, el crimen está focalizado.
y eso es lo que los expertos llaman puntos rojos. Entonces la idea es intervenir estos puntos rojos, que normalmente son zonas donde no hay luz, donde están abandonadas, donde hay consumo de drogas, alcohol, intervenirlas para que haya una recuperación de ese espacio público y la comunidad se empodere y disminuyan los crímenes. Estas teorías no son teorías, mejor dicho, esto está comprobadísimo, y en eso se basó la tesis de Roberto de Harvard, que fue publicada como una de las mejores de su año. Entonces, bueno, haciendo toda esta estudio de las comunidades, esta intervención de espacios públicos, llegamos a un colegio donde queríamos hacer un taller de prevención de violencia. Estábamos ahí y un niñito se le acercó a Roberto y le pidió que si le podía regalar algo de comer porque no había comido nada desde la mañana y ya eran como las 3 de la tarde. Nosotros sabíamos, obviamente, la crisis alimentaria, la vivimos, o sea, cualquier venezolano, no importa de qué estatus social sea, vive la crisis que hay en Venezuela. Pero aquí, o sea, coño, nos hizo como que tocar más tierra. O sea, estamos en uno de los barrios más peligrosos y más pobres de Venezuela, y ver a este niñito en esas condiciones de verdad nos partió el corazón. Entonces, o sea, pensando y diciendo, bueno, ¿cómo podemos hacer para atacar esta problemática sin convertirnos en una política paternalista y asistencialista, como lo ha venido siendo, y es el modelo que se ha desarrollado? Claro, o sea, es lo que pretendían evitar, lo que precisamente estaba haciendo el gobierno de otra forma. Claro, porque eso es como ponerle una curita a una herida, o sea, ¿cómo se dice aquí? ¿Curita? Sí, una curita. Ok, una curita. Eso no te va a sanar la herida de verdad. Entonces, bueno, metiéndole full cabeza, ideamos este programa, ideó Roberto este programa que se llama Alimenta la Solidaridad, y es un programa de corresponsabilidad en el que la organización pone los insumos, pero son las madres, los padres, la comunidad, los vecinos, los que se encargan de preparar el almuerzo, ordenar, limpiar. Es una simbiosis perfecta. Exactamente. Entonces, bueno, así nace Alimentar la Solidaridad en un colegio en la parte alta de La Vega, que se llama el Andy Aparicio. En Caracas. En Caracas. Una parte de la Caracas. Correcto. Y ahí empezamos a tener como 80 niños. Este programa, o sea, fue súper exitoso. Nosotros lo habíamos planteado nada más para las vacaciones de verano, que es un mes. Y bueno, actualmente ya llevamos 2 años y medio con el programa andando. Y eso, partiendo por eso, María Alejandra, ¿cómo fue el inicio o cómo fue el proceso de desarrollo del primer comedor? Porque me imagino que habrá sido un desafío bastante grande frente a que ustedes se encontraban, por financiamiento, por temas de organización, por temas de logística. Claro. Si hay algo que yo pueda sacar bueno de toda la crisis que lleva viviendo Venezuela durante estos últimos 20 años más o menos, es la resiliencia y es el compromiso y solidaridad del venezolano. Nosotros empezamos con donaciones. ¿Con cuántos niños empezaron alimentando? Como 80 niños. O sea, se manejan entre 80 y 100 niños por comedor. Muchos venezolanos se han ido del país y... Es el común denominador. Claro. Bueno, producto de las condiciones en las cuales... Claro, pero ustedes hablan con cualquier venezolano y la nostalgia con la que hablan de Venezuela es impresionante. Todo el mundo quiere regresar, o sea, y es donde crecimos, donde vivimos. Venezuela es un país realmente increíble. La gente, los venezolanos son personas demasiado nobles, demasiado humildes. Es un tema un poquito sensible para mí. No, tranquila, no pasa nada. Entonces me estabas contando del inicio, ¿cómo fue? Ajá, bueno, entonces muchísimas personas en el exterior les comentamos el proyecto y empezaron a hacer donaciones, bien sea mandando alimentos, mandando dinero, como ellos pudieran. Y así empezamos. El programa agarró muchísima fuerza y actualmente en el municipio de Libertador, que es como que la capital, por así decirlo, manejamos 21 comedores con aproximadamente 1.800 niños, y a nivel nacional manejamos aproximadamente 5.000 niñitos con 61 comedores. 61 comedores.
en principio nos manejamos con donaciones, como les digo, insumos o plata. Hemos aplicado a diferentes grants internacionales que nos han ayudado a financiar varios proyectos, pero ahorita nosotros queríamos hacer esto algo sustentable, o sea, porque a punta de donaciones no podemos llegar muy lejos. Sí, antes que me toques ese punto que me parece bastante interesante, yo creo que empezó a surgir el interés por el proyecto de manera increíble, porque vi cómo fueron replicando y se fueron generando en diferentes localidades distintos comedores. Pero aquí algo muy importante que me levantó bastante curiosidad es que ustedes vienen a representar creo que la antítesis a lo que venía haciendo el gobierno. O sea, ustedes le dan una cara totalmente diferente a los proyectos que venían manejando. Y lo que quisiera remarcar es cómo fue también el poder llevar, porque imagino que tuvieron algún tipo de limitante o impedimento por parte del gobierno para poder realizar este tipo de proyectos. O sea, la verdad es que nosotros tenemos el apoyo completo de las comunidades. Y el gobierno de manera directa no se ha metido con nosotros porque ¿cómo le van a quitar un plato de comida a personas que no tienen? O sea, eso se les mete a la tortilla, como dicen allá. Claro, nosotros estamos supliendo un honor del Estado, o sea, constitucionalmente los estudiantes de Venezuela tienen que tener garantizado un almuerzo. O sea, eso no pasa. Nosotros proporcionamos para muchos niños la única comida que ellos tienen al día. Y no es que es un almuerzo, bueno, que nosotros nos llamamos ese día a ver qué hay en la nevera, qué sacamos, no. O sea, es un plan de alimentación estructurado por diferentes nutricionistas que está asegurado que le va a aportar las calorías y los nutrientes necesarios a los niños que necesitan de manera diaria. O sea, en ese sentido no tuvieron mayor impedimento y barreras, por decirlo así. Bueno, hasta ahora no, y toco madera, o sea, porque de verdad que es un programa sumamente necesario y si es que hacen algo para pararlo, muchísima gente se va a ver afectada. Ahora volviendo a lo que me estás comentando, que es la parte creo que yo nuclear y más importante del tema, es que escapando de ese aspecto, carácter bastante estatista, como podría decirle, donde se trata de dar una solución bastante efímera o bastante cortoplacista de entregar un plato de comida y ahí se me acaba la responsabilidad. Entonces le dieron un vuelco a la manera o al modelo de negocio, si podríamos llamarlo así, en la cual hallaron esta corresponsabilidad, pero buscaban el sustento del proyecto, no tanto de las donaciones, sino del trabajo mismo. ¿Cómo fue ese proceso? Claro, bueno, la problemática social de Venezuela es demasiado amplia, entonces, además del problema de alimentación, porque ese es otro tema, nosotros trabajamos con niños en riesgo de desnutrición. Las medidas preventivas en todo lo que es materia de salud son las más económicas y las que tienen un mayor impacto. Aunque mucha gente piensa que entre más hospitales haya y más... No, todo lo contrario. O sea, más bien esa es la importancia de las políticas de salud pública. Claro que los hospitales son importantes. Si tienes un ejemplo para que la gente lo comprenda un poco. Bueno, hablando del mismo tema de la alimentación, ya cuando un niño está desnutrido, sacarlo de la desnutrición es muchísimo más caro y toma muchísimo más tiempo de lo que ¿De una alimentación adecuada? No, de lo que implicaría salvar a un niño que está en riesgo de desnutrición. O sea, hay una diferencia muy marcada. Poniéndolo como un ejemplo más sencillo, es más barato ponerte la vacuna que enfermarte y tener que estar hospitalizado, tomar antibióticos, tener que ir al médico, todo eso. Correcto. Entonces las medidas preventivas en todo lo que es materia de salud son mucho más efectivas y económicas que las medidas que se toman ya cuando una persona tiene una patología. Y esto va, como te digo, desde la implementación de vacunas, desde medidas de buena higiene para evitar parasitosis, al punto de la nutrición. Ok, entonces estamos en sustenta. Entonces, no, ya va. Entonces, nosotros trabajamos con niños en riesgo de desnutrición, evitando que entren ya en la categoría de desnutridos, porque sacar a un niño de desnutrición es complicadísimo. Nosotros los casos que tenemos los referimos a otra organización que trabaja fundamentalmente en eso, y los niños son internados por un periodo de X número de días en el que les dan cosas mucho más especializadas para poder sacarlas de
esa situación en la que están. Entonces, bueno, aparte del tema de la alimentación, hay un problema de empleo. ¿Qué pasa? Cada vez que el gobierno sube... Sobre Alejandro, ustedes están lidiando con el... O sea, si hay un peor escenario que es, yo creo que no hay peor... Sí, no, ni lo digas, porque siempre hay peor. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que el gobierno sube el sueldo mínimo, más empresas cierran, porque no lo pueden pagar. Y la gente se queda desempleada. Entonces, hay un grave problema de desempleo. Nosotros en las comunidades, los padres, muchos de ellos no cuentan con un ingreso sostenido para poder mantener a su familia. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, hay que hacer esto sostenible. Entonces diseñamos este programa que se llama Sustento. Sustento es un emprendimiento social que... Bueno, o sea, hay diferentes ámbitos, pero empezó como un... Bueno, ya nos toca irnos a un corte, pero ya en un momento me cuentas, están ustedes escuchando Foco de Ideas en conjunto con Garza Roja Cultural. Estamos conversando con la ingeniera industrial y estudiante de medicina de la Universidad Central de Venezuela. Ya volvemos, no se despeguen de este interesante conversatorio. Muy buenos días, amigos radioescuchas. Retomando la conversación con María Tamayo, ingeniera industrial y estudiante de medicina de la UCB, que nos está contando sobre el proyecto que vienen gestando en Caracas, que se llama Alimenta la Solidaridad, un proyecto bastante bien estructurado y que tiende a solventar muchos de los problemas que están sucediendo, como es la escasez y el déficit alimentario, pero de una manera bastante responsable, de una manera muy sintética, diría yo. Y en ese sentido me estabas comentando sobre sustento. Bueno, entonces, como les venía diciendo, Sustento es un emprendimiento social que lo que busca es darle sostenibilidad al proyecto de Alimentar la Solidaridad. Empezó como un servicio de catering en el que las madres pasaron por un proceso de formación con diferentes chefs bastante conocidos en Caracas que les enseñaron técnicas de cocina, diferentes platos, medidas apropiadas, todo este tipo de cosas. Entonces hicimos este servicio de catering en el que les vendemos almuerzos a empresas particulares, cualquier persona que esté interesada, de lunes a viernes, a un precio bastante económico para lo que se come en la calle, para el costo de comer en la calle en Caracas. Entonces, ¿qué garantiza este plato? Bueno, cuando la persona compra un plato, primero, estás comprando tu almuerzo, segundo, estás brindando un almuerzo a uno de los niños de los comedores, y tercero, estás colaborando con el empleo de una de las madres de los comedores. Entonces, con el desarrollo de este emprendimiento atacamos dos problemáticas fundamentales: el tema de la alimentación de nuestros niños en los comedores, y estamos generando empleo para estas personas en las comunidades donde nosotros trabajamos. ¿Y qué tal ha sido la respuesta de la empresa privada, bueno, lo que queda de la empresa privada ya con esta iniciativa? Porque al principio uno, cuando escucha que un conjunto de madres que no conoce, donde ya tiene un sistema de comida, de catering, o tiene sus propios comedores desde donde se abastecen, y ustedes les plantean este nuevo proyecto, fue algo bastante sencillo de ingresarlo, les costó un poco, ¿cómo fue? No, la verdad es que fue bastante sencillo, porque ya muchísimas personas en Caracas conocen del proyecto, y como te digo, bueno, las madres que cocinan para el servicio de catering fueron entrenadas por chefs súper reconocidos en Caracas, y esta comida no es que se hace en los comedores de Alimenta la Solidaridad, sino que se sella en una cocina industrial, cumpliendo con todas las medidas sanitarias, y nada, una vez que pruebas la comida es demasiado rica, y bueno, se quedaron pegados ahí con nuestro servicio. Perfecto. Entonces tenemos Alimenta la Solidaridad como el producto, o sea, con el proyecto macro, y tenemos Sustento, que es el que viabiliza o le permite asignar los recursos a que este proyecto siga existiendo. Y eso quería enfocarme mucho en el tema de la financiación, porque mucha gente dirá, bueno, y esto aparte de las donaciones con las cuales financiaban, es correcto, el primer comedor, actualmente tienen, me comentabas, 20 comedores, son alrededor de, ¿qué?, 2.000 niños aproximadamente. O sea, eso es en la capital, pero ya a nivel nacional son como 61 comedores y... Y ahí la gente se preguntará, ¿y esto cómo se paga? ¿O cómo?
¿De dónde sale el dinero? Ahorita, como te digo, este programa, este proyecto de sustento, este emprendimiento, lo sacamos en febrero de este año y la verdad es que ha ido creciendo de manera exponencial. Eso nos permite cubrir como aproximadamente el 20% de los almuerzos de los niños de Distrito Capital. Y el resto el 80% restante, sí lo seguimos financiando a punta de donaciones particulares. Tenemos diferentes plataformas digitales como GoFundMe, se puede donar a través de Venmo y además muchas personas que están afuera de Venezuela han estado sumamente comprometidas con el proyecto y desde el exterior hacen eventos, sí. Actividades diferentes. Actividades diferentes para recaudar fondos. Sí, algo que me comentabas que también me levantó mucho la curiosidad es que Alimenta la Solidaridad como tal no consiste exclusivamente en brindar alimentos, sino es algo bastante holístico que comprende diferentes ámbitos. Claro. Por tanto, tú me comentabas que más allá del alimento que ustedes le dan, lo complementan con diferentes aspectos como es el tema dental, como es el nutricional, sí, y que incluyen también a personas de otros ámbitos para que formen parte del mismo. Sí, nosotros, más allá del almuerzo les damos un suplemento alimenticio que tiene full vitaminas y minerales que necesitan y hacemos jornadas médicas y odontológicas donde atendemos a todos estos niñitos. Ahorita vemos muchas enfermedades que han reaparecido, que antes no estaban, como es el caso del sarampión, difteria, muchas enfermedades infecciosas que están apareciendo ahorita, muchísimos parásitos. Entonces, como te digo, todas estas jornadas son justamente medidas preventivas. Tratamos de evitar caries, tratamos de evitar enfermedades infecciosas, desparasitar y volvemos a ese punto. Nos sale mucho más económico llevar a cabo medidas preventivas que ya atender niños cuando están enfermos. Y aquí yo creo que esta es la pregunta clave del proyecto, porque después de que ya se ha implementado, que fue gestionado, ¿cómo se evalúa el impacto que realmente tuvo Alimenta la Solidaridad en el crecimiento real de los niños? Bueno, mensualmente nosotros hacemos jornadas de medición y pesaje. Tomamos las medidas antropométricas y vamos evaluando el desarrollo y la evolución de los niños durante todo el proceso. Lo que arrojan los números es que sí, que efectivamente estamos implementando el proyecto de la manera adecuada. Hemos sacado muchísimos niños que estaban en riesgo de desnutrición, que ya están en un peso normal. Y el último censo que hicimos, justamente lo hicimos en octubre. Fue un censo masivo donde evaluamos a todos los niños de todos los comedores y comparamos resultados. Sobre todo, eso es sumamente importante para la rendición de cuentas que nosotros hacemos para los semanales, sino como mide el éxito del proyecto. Y los resultados, de verdad, fueron increíbles. O sea, estamos súper contentos. Bueno, ahorita justamente estamos implementando una política que estamos incorporando un vaso de leche interdiario. Un día sí, un día no. Y mucha gente de María Alejandra se preguntará qué tanto puede aportar un vaso de leche o qué tanta diferencia puede hacer. La leche es importantísima. Aporta más o menos el 25% de la necesidad proteica que requiere la alimentación de un niño. Claro, para nosotros es súper dificultoso conseguir leche allá, pero tenemos una campaña mediática donde las personas compran una lata de leche completa enriquecida por Amazon y nos los hacen llegar a Venezuela, y la verdad es que ha sido súper exitoso. Ya. Algo que también te quería comentar, y vinculado con el tema de la violencia, ¿no? Porque mucha gente dirá también, abren comedores y producto de esa escasez de alimentos que hay, la gente también se ve obligada, en muchos casos, en su desesperación, a tener acceso a como de lugar. Entonces, por un lado tenemos la apertura del comedor en Caracas, gente que está cocinando todos los días y personas que
pudieran entrar a robar o pudieran adquirir de manera ilícita estos alimentos. Y tenemos por otro lado que ustedes hacen evaluación y tienen que ir in situ al lugar a evaluarlo. Y lo que te pregunto es, ¿cómo se da esto? Porque ¿cómo llegas hasta el lugar teniendo en consideración todos estos índices de criminalidad que hemos indicado? Bueno, yo creo que esa es una premisa que tiene muchísima gente que no conoce las comunidades o que no ha ido a las zonas de más bajos estratos. O sea, Es un tabú. como te comenté anteriormente, el crimen no es generalizado, el crimen está focalizado en lo que se llaman puntos rojos. Eso de que tú vas a ir a un barrio y te van a robar es mentira. Y más allá, nosotros estamos brindando alimentación a los niños de la comunidad. Yo creo que eso es lo más sagrado que tú puedes encontrar en una comunidad. Entonces la misma comunidad nos protege a nosotros. Nosotros tenemos un comedor en una zona que se llama La Cota 905. La Cota 905 yo diría que es el barrio más peligroso de toda Caracas. O sea, es más, fue decretado como zona de paz por el gobierno narcotraficante, criminal e irresponsable de Nicolás Maduro y su combo. ¿Qué quiere decir esto de zona de paz? Que la policía no puede entrar. Entonces, ¿qué pasa? Nada, que ahí se alojan todos los narcos. Para que una zona de germen de narcotraficantes. Sí, no, y es gravísimo, pues. O sea, si yo te contara lo que nosotros vemos cuando estuvimos en la Cota 905, parece de película. Favela. Ajá, sí. ¿Cómo es que se llama la película esta? La ciudad de Dios. Ya, bueno, más o menos eso. Entonces, a pesar de que nosotros trabajamos, ese en particular sí es sumamente peligroso, pero nosotros contamos con la protección de la comunidad. O sea, la comunidad no le va a hacer daño a alguien que le está brindando un beneficio. Y los otros barrios, la verdad es que, o sea, a ver, cuentan con el mismo peligro que cuenta cualquier lugar de la ciudad. Pero las comunidades nos conocen, saben quiénes somos, saben el trabajo que estamos haciendo y lo valoran muchísimo y nos protegen. Y en cuanto al tema de que si se roban la comida o no, yo antes te dije que muchísimos padres dejan de comer para darle la comida a sus hijos. Y son estos mismos padres y madres las que preparan la comida, organizan el comedor, limpian, atienden a los niños. Entonces, no es que es una madre que lo hace, no. Son un grupo de madres de los 100 niños que atienden el comedor. Entonces es como que hay una auditoría interna propia. Pero yo más que nada lo hablaba por personas que no sean del sector, sino de sectores aledaños que se pueden enterar de este proyecto, claro. La cantidad de meriendas o de almuerzos que dan y yo creo que... Bueno, la verdad es que no nos ha tocado una situación así. Muchas veces cuando se corre la voz de lo que estamos haciendo y todo eso, personas de otros sectores se nos acercan diciendo que quieren abrir un comedor. Ok, ya vamos a ver ese punto y algo que también es clave para que la gente que nos escucha entienda un poco cómo ha sido ese recibimiento que las comunidades han dado cuando lanzan estos proyectos. Increíble, o sea, yo siempre le digo que yo tengo una segunda familia en estos comedores. O sea, tengo un ahijadito y todo que lo amo y lo adoro, se llama Esteban Alejandro por mí. Y, o sea, para mí es como mi segunda casa. O sea, yo ahí me siento cómoda, siento que estoy con personas que me quieren, que me apoyan, que velan por mí, que les interesa mi día, o sea, wow, es increíble, de verdad que sí. No, increíble. Y en ese sentido, que donde la compenetración y el hacerte sentir querido, porque más allá de todo yo creo que también es un complemento mutuo que sean entre las personas que brindan la ayuda y ustedes que se retroalimentan y aprenden muchísimo de ellos cualidades que ustedes ni siquiera las tenían en cuenta o ni siquiera las habían considerado. Bueno, es que esa es la idea de todo el proyecto, o sea, es un proyecto de corresponsabilidad. Aquí nosotros no es que nosotros nada más hacemos el trabajo también lo hacen ellos. O sea, no es una intervención, por decirlo así, sino es un acompañamiento. Como tú lo dijiste, es como una simbiosis, o sea, hay muchísimas cosas que nosotros aprendemos, pero hay muchísimas cosas que ellos aprenden de nosotros también. Nosotros ponemos mucho trabajo, pero ellos ponen mucho trabajo también. Y hay un respeto mutuo y hay una valoración mutua que es lo que ha garantizado pues, el éxito de este proyecto, yo creo. Y si nos podrías contar el día a día de un comedor, ¿cómo sería? Bueno, una vez a la semana se llevan los insumos a los comedores. Una vez que llegan los insumos, las madres se organizan y se encargan de cortar los aliños, limpiar las verduras, todo eso. Y lo dejan ya como que
prelisto, por decirlo de alguna manera, para el almuerzo. El almuerzo se empieza a cocinar a las 11:30 de la mañana y se sirve más o menos a las 12. ¿Cuántas personas o cuántas madres cocinan por...? Yo diría que más o menos un grupo de 10 se van alternando, unos días cocinan unos, otros días cocinan otras, y atienden entre 80 y 100 niños por comedor. Entonces, como te venía diciendo, el almuerzo se sirve a las 12, y se va sirviendo por grupos. Los niños que van al colegio comen primero, claro, porque tienen que ir a clases. Eso era uno de los requisitos que nosotros poníamos, además del sistema de corresponsabilidad, es que los niños estuviesen escolarizados. ¿Qué pasa? Por la misma crisis hay familias que tienen 3 hijos, 4 hijos y sencillamente el bolsillo no da para matricularlos a todos. Entonces tuvimos que quitar eso porque no podíamos dejar a niños por fuera del proyecto porque no fuesen al colegio, o sea, más que... Claro, dice que eso es como hacen la selección de niños ustedes. Bueno, la selección de niños no la hacemos nosotros, la selección de niños la hace la comunidad. Los madres, los vecinos, los que están en situación ya exponencial y muy grave de riesgo. Claro, toda la comunidad se organiza y dice, bueno, vamos a ver quiénes son las personas que de verdad necesitan esta ayuda y que niños que están en riesgo de desnutrición, y ellos son los que plantean los candidatos. Eso es completamente responsabilidad de la comunidad. Nosotros lo que hacemos es, bueno, como te dije, hacer censos, medirlos, evaluarlos, revisar el desarrollo y todo esto. Sí, y respecto al tema del impacto escolar, que yo creo que también eso escaparía de su ámbito, pero sería bastante importante. No sé si lo hayan tocado. Lo que versa sobre, por ejemplo, niveles de atención que tiene el niño, desarrollo escolar, cómo ha ido mejorando producto del programa que ustedes han venido gestionando. ¿Esto lo han podido medir también? ¿O tienen pensado? La verdad es que no, o sea, no se ha podido medir. El tema es que la educación o la adquisición de conocimientos es un proceso acumulativo. O sea, tú no vas a poder multiplicar si es que no sabes sumar. Y el problema de la desnutrición y de la alimentación es un problema que lleva mucho tiempo en Venezuela. Entonces, nosotros obviamente lo estamos atendiendo, pero además de que los profesores de las escuelas públicas son muy malos, hay niños que pueden estar en séptimo grado, ¿cómo se dice? Sí, séptimo grado. Ya, y no tienen los conocimientos para estar ahí. Eso ya es un problema que se sale de nuestras manos. Eso ya tendría que ser una política pública de Estado a nivel escolar para poder arreglar ese problema. Claro, y ahora hay mucha gente que habla sobre los famosos CLAP, y que esa es la propaganda bajo la cual muchísima gente del gobierno suele apalancarse para poder suplir la problemática alimentaria que tienen, porque dicen, mira, la crisis alimentaria es totalmente mentira, porque nosotros nos encargamos de entregarle a cada persona un paquete, y eso ya te lo dejaré que lo expliques un poco más, un paquete donde contiene la cantidad exacta y precisa para que una persona pueda alimentarse en el transcurso de X periodo. Bueno, o sea, primero que todo, esa es la mentira más grande del mundo. Eso lo dirá Diosdado Cabello, que es un responsable criminal y narcotraficante, en su programa que se llama El Mazo Dando, que es el programa más horrible sobre la faz de la tierra, y violento y sanguinario. Claro, y lo dicen todos los funcionarios en todas las entrevistas, porque... Claro, sí, bueno, fabuloso. Lo que pasa es que ellos hacen mercado en Estados Unidos y se lo traen. Pero el venezolano, que sí tiene que comprar su comida, sabe lo que realmente es la caja CLAP. La caja CLAP es un insulto a la dignidad humana. La caja CLAP trae una comida que es nefasta. Muchísima gente se ha intoxicado por la comida que tienen las cajas CLAP. La caja CLAP, igualito que la misión vivienda, es un mecanismo de chantaje. Eso sí, hemos tenido problemas nosotros. A las madres de los comedores les han quitado la caja CLAP por trabajar por nosotros. ¿Cómo funciona la caja CLAP? La caja CLAP, básicamente, tú te tienes que... O sea, como una canasta navideña que le asignan a una persona en virtud de tener un carnet, de este famoso carnet de la patria. El carnet de la patria. Que el carnet de la patria es básicamente un mecanismo de dominación social. No, es que es terrible. O sea, este gobierno ha implementado unas políticas cubanas de dominación, de chantaje, que
que ha hecho muchísimo más difícil salir de la crisis en la que estamos. Está bastante enraizado. Sí, sí. Pero bueno, el carnet de la patria es como una cédula de identidad que puso el gobierno. Claramente no es obligatoria, yo no tengo carnet de la patria, pero si tú quieres tener acceso a una caja CLAP, tienes que tener el carnet de la patria. Si tú quieres tener un bono de Navidad, tienes que tener el carnet de la patria. Que el bono de Navidad, vuelvo y repito, también es un insulto a la dignidad humana. O sea, es un bono que te dan que si de $2 cuando ellos se han robado toda la plata del mundo. Y es otro mecanismo paternalista y asistencialista que no soluciona para nada el problema político y social que vive Venezuela, sino lo dejan así como que para que la gente piense que lo están ayudando, pero en verdad no. Y han abusado de la ignorancia de las personas, porque este gobierno lo que ha hecho es tener a la gente con hambre, enferma y sin educación. Sí, y eso es lo más grave, porque me comentas ahora que estás estudiando en la Universidad Central de Venezuela, que mucha gente se preguntará, después de todo lo que veo en televisión, después de todo lo que escuchan las noticias, ¿será posible realmente hacer una carrera de medicina en el país? Bueno. ¿Cómo hacen? ¿De dónde encuentro los insumos médicos si no existen? ¿Realmente se está haciendo algo responsable en ese sector por parte de los docentes de esta facultad? Bueno, primero para poner un poquito en contexto, la Universidad Central de Venezuela es una de las universidades más importantes de Venezuela, es Patrimonio de la Humanidad, lleva muchísimos años en Venezuela. En la Universidad Central de Venezuela está el Hospital Universitario. El Hospital Universitario es un hospital de referencia y fue uno de los más importantes de Latinoamérica. Actualmente nosotros lo que llevamos a cabo es medicina de guerra. O sea, en el hospital no hay agua. ¿Qué quiere decir eso? Que no se pueden pagar las cosetas, que las personas no se pueden lavar las manos. ¿Qué quiere decir eso? Que los pacientes tienen que traer de su casa potes de agua para poder quedarse en el hospital. En el hospital universitario no hay medicina. Médicos Sin Fronteras quiso ser una donación súper grande y la directiva, obviamente puesta por el gobierno corrupta y criminal, no quiso aceptar las donaciones. En el hospital universitario los trabajadores son puestos por la directiva del gobierno, muchos de ellos son malandros. Es más, el otro día uno del sindicato le cayó a golpes a una enfermera en pleno hospital. Pero le pregunté, ¿cómo estudias en este ambiente? Bueno, ¿Hay doctores todavía que quedan en Venezuela? Mis doctores son, yo creo que los médicos mejor formados de toda Venezuela. Y la pregunta es, ¿por qué siguen en Venezuela? Por amor al país. Hay mucha gente que se ha ido, pero hay mucha gente que sigue apostando y hay mucha gente... Y yo creo que ese es el acto de rebeldía más importante. Seguir haciendo vida en Venezuela, no permitir que este gobierno te robe tus sueños, seguir trabajando y seguir haciendo las cosas bien. Porque este gobierno lo único que quiere hacer es las cosas mal. Mi querida María Alejandra, la verdad es que todavía queda muchísima tela por cortar. Me hubiera encantado tener un poquito más de tiempo para seguir desarrollando este proyecto maravilloso que tanto tú como Roberto Patiño vienen haciendo en Venezuela. Son personas como ustedes que se necesitan y que se seguirán requiriendo, ¿no? Resilientes, responsables, pero más que nada comprometidas con su país a pesar de todas las aberraciones y a pesar de todos los atropellos que ustedes viven en el día a día. Sí. Y que siendo constantes y siendo bastante preocupados por yo creo que más que nada empáticos con la situación, no tanto de la coyuntura que se está dando, sino ese apego que tienen a las comunidades, ese apego de base que es fundamental, podrán llevar a Venezuela hacia una realidad que es la que se merece, ¿no? De un país productivo, de un país alegre, de un país contento como siempre fueron. Sí. Y antes de cerrar, en verdad, yo quiero darle las gracias de corazón a corazón, como dice don Ramón, a todos los ecuatorianos que han recibido con los brazos abiertos, a tantas personas venezolanas que han venido aquí en busca de un mejor futuro, en busca de oportunidades para poder mantener a su familia. De verdad que 1.000.000 de gracias. Significa mucho para nosotros, mucho para nosotros esa apertura que nos han dado, ese cariño y ese voto de confianza. Y bueno, gracias a... Sí, la gente que esté interesada rapidito en poder saber más del proyecto. Bueno, nos pueden seguir por las redes sociales como @alimenta la solidaridad o @miconvive
con B de vaca. Ahí se van a enterar de todo lo que hacemos, igualito, como les dije, tenemos una plataforma de GoFundMe y donde pueden, si están interesados. Perfecto, y con esto ya vamos cerrando el programa. Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Andrés Merino. Ustedes están escuchando Foco de Ideas en conjunto con Garza Roja Cultural este sábado 17 de noviembre. Que tengan una excelente mañana en conjunto con sus familiares y amigos. Muchísimas gracias. Chamito.